Amigos, nos encontramos en la provincia de Toledo, en una zona muy interesante que es la ruta del pasado visigodo, y me encuentro con Engel de la Cruz, que es escritora e historiadora, y este señor, que ya lo conocéis, que es mi bro, que es historiador y escritor. Entonces, querida Engel, ¿dónde nos encontramos y qué es este sitio? Nos encontramos en Casalgordo, un sitio que casi nadie conoce de la provincia de Toledo. A ver, yo tengo que decir que yo no puedo ser imparcial, que esto a mí me toca personalmente la patata, porque mi familia materna proviene de aquí, de Casalgordo. Entonces es una pedanía de Sonseca, es un pueblo en el que ahora mismo viven 12 habitantes y es un pueblo muy, muy interesante. Sobre todo nos vamos a fijar en la iglesia. Mira, venid conmigo, que os la enseño. Lo que más destaca es la torre, una torre imponente, renacentista. Se hizo en la segunda mitad del siglo XVI siguiendo el estilo herreriano. No se ve muy bien lo que es las tejas, porque tuvieron que restaurarlas en el siglo XVIII, porque estaban en muy mal estado. Pero ese es el estilo. Venid, que vienen además coches. El estilo herreriano. Del Escorial, del Alcázar, etcétera. Entonces, bueno, pues encontramos aquí, pues como veis está todo muy reconstruido, muy restaurado, realmente no es lo que debería haber sido en su momento. Y esta iglesia os voy a enseñar dos cosas que tienen muy, muy interesante. No se puede visitar por dentro, ¿vale? Porque como aquí viven 12 personas, no hay culto, solo hay culto un día, que es el 23 de enero. Luego, si quiero, Dani, yo creo que quiere hablar de esto. Pero bueno, venid conmigo, que os enseño. Primero, importante, el pórtico. Este pórtico, este tipo de arquitectura en las iglesias, es muy típica de Castilla, pero sobre todo de Castilla del Norte. Es raro encontrarse en estas latitudes del país, en estas latitudes de Castilla, un pórtico de este sitio, o sea, de este tipo. Y resulta un sitio muy agradable y además yo creo que está muy desaprovechado, porque aquí pues se podrían hacer charlas, conciertos, etcétera, porque además está francamente bien. Y luego otra cosa muy interesante, que seguro que ya habéis visto si Mario ha enfocado, que es esta puerta, este arco que tenemos de entrada en forma de herradura. Esto en una iglesia que supuestamente se construyó en el siglo XV, en el siglo XVI, resulta extraño, ¿no? Porque nos evoca a tiempos mucho anteriores. ¿Por qué esta iglesia tiene este arco de herradura? Dos teorías: que realmente la construcción de la iglesia fue en época visigoda y por lo tanto el resto de reconstrucciones que ha tenido pues han respetado, ¿no?, este modelo original visigodo, o simplemente que cuando se hizo la iglesia se quiso hacer un guiño al pasado visigodo, porque además tenemos San Pedro de la Mata muy cerca de aquí, y se quiso hacer como este guiño a la arquitectura del lugar, haciendo este arco de herradura. Pero como veis, un sitio fascinante y maravilloso, que si queréis visitarlo por dentro tenéis que venir el 23 de enero, o el fin de semana que pille más cerca del 23 de enero, sí o sí. ¿Qué pasa el 23 de enero? Muy buenas, damas y caballeros. Aquí Daniel Gómez Aragonés, que me ha cedido el micro Engel de la Cruz. Y como decía Mario, el 23 de enero es una fecha muy señalada, muy significativa, porque es la festividad de San Ildefonso. San Ildefonso, que es patrón de Toledo, que es la gran figura de la archidiócesis de Toledo. No olvidemos que después de la Santa Sede, la diócesis más potente es la de Toledo. Llegamos a tener incluso posesiones hasta en el norte de África, con Orán, la campaña del Cardenal Cisneros, etcétera, etcétera. Y San Ildefonso nos vamos al siglo VII. Además, de San Ildefonso siempre me gusta decir su nombre es 100% germánico. Viene de Hilde, que significa batalla, y de Funs, que significa presto, dispuesto. Así que Ildefonso es aquella persona que siempre está presta y dispuesta para la batalla. O sea, que a ver si empezamos a bautizar con nombres auténticos y buenos y nos dejamos de Kevin, Brian y de cosas modernas, ¿de acuerdo? O sea, que es un nombre violento. No es un hombre violento, yo creo que es un hombre de estar preparado. En la vida siempre hay que estar preparado. Ildefonso, Alonso y Alfonso es lo mismo, ¿de acuerdo? Van juntos. Este hombre es santo, ¿no? Es santo, es la gran figura, lo que sería el arquetipo y el prototipo de arzobispo toledano. Tenemos muchos arzobispos toledanos importantes y fundamentales: Jiménez de Rada, Cisneros, Lorenzana, que son primados de España. No olvidemos que la figura religiosa más importante es la de Toledo. Y este hombre es el que tiene esa visión, ¿no? Dicen, de la Virgen o algo así, ¿no? Seguramente sea el primer gran defensor, esto siempre es matizable, pero bueno, el primer gran defensor de la Virgen María, pero en algo que luego fue dogma de fe, que es la Inmaculada Concepción.
España, sin ningún género de duda, es el país más mariano que existe, y eso hay que llevarlo a gala. Pero en el siglo VII se discutía, en el siglo VII, antes y después, la condición de virgen de Nuestra Señora. Y San Ildefonso hizo un libro, una obra que es de Virginitate Santa María, donde defiende la condición de virgen de Nuestra Señora. Se dice que a raíz de esa defensa tan potente, tan poderosa, tan propia de alguien que se llama Ildefonso, hay un milagro, que es el milagro de la casulla. Un milagro que además aparece representado en todo lo que es la archidiócesis de Toledo. Si vamos a Alcalá de Henares, justo al lado de la universidad que está en la capilla San Ildefonso, aparece representado ese milagro. Y es un milagro que, si te parece, podemos hablar de él, podemos narrar y contarlo, porque creo que es muy, muy interesante y a la par significativo y simbólico. Se dice que estaríamos en Toledo capital, estaríamos donde hoy se encuentra la Catedral Primada, ahí supuestamente estaría la Basílica de Santa María. La cuestión es que era un día ligado a una de las festividades de la Virgen María. Se dirige San Ildefonso, todos los fieles, en este caso a celebrar la misa correspondiente, y de repente hay como una especie de fogonazo, de haz de luz muy, 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 muy poderoso. Todos los fieles salen corriendo de la basílica, pero San Ildefonso permanece, no tiene miedo, está en su sitio. De repente, dentro de esa nebulosa que había, dentro de ese haz de luz poderoso, aparece un coro celestial de ángeles, cantando evidentemente, y en el centro emerge la figura de Nuestra Señora, la Virgen María, que además lleva un regalo muy especial, una casulla, un manto, que va a entregar a San Ildefonso. Esa imagen que se ven infinidad de cuadros de la Virgen y San Ildefonso de rodillas ya entregando un manto, es el milagro de la casulla. ¿Y por qué le da este regalo? Le da este regalo por la defensa que ha hecho de su condición de virgen. Un regalo además que, según le dice Nuestra Señora, pertenece al tesoro de su Hijo, el tesoro de Jesucristo. Y le da ese manto para él, que, ojo, solo se puede poner él y solo se lo puede poner en las festividades de la Virgen. Si se lo pone otro arzobispo que no sea él, otro religioso de él, caerá la maldición. ¿Y este manto existe? Sobre este manto diría mucho. ¿Dónde está? ¿Dónde no estará? De esas reliquias que no sabemos exactamente, hay teorías, hipótesis, daría para mucho, pero fíjate, algo muy interesante. Se dice que cuando los musulmanes invaden el reino visigodo de Toledo, llegan a Toledo, donde se encuentra Basílica de Santa María, levantan la mezquita Aljama, la mezquita mayor, solo respetan una piedra. De toda la Basílica de Santa María, solo respetan una piedra. ¿Qué piedra respetan? La piedra en la cual la Virgen María se posó para entregar el regalo, que se dice que puede ser una parte del altar para entregar esa casulla, es la que los musulmanes respetan. Bueno, es que la Virgen claro, es también para los musulmanes. La cuestión de María, la cuestión de Jesús dentro del mundo musulmán está presente, pues ellos saben de la fuerza simbólica que tiene y se respeta. De hecho, luego ya cuando se reconquista y volvemos a tener la Catedral Primada en ese lugar, sí existe y se respeta la capilla de la Descensión, y de hecho hoy en día cuando vamos a la Catedral de Toledo podemos visitar la capilla de Descensión y podemos tocar la piedra donde Nuestra Señora entregó la casulla a San Ildefonso, de película. Y esta iglesia pues está vinculada a esta... Claro, porque el patrón de Casalgordo, que podía ser el Casal del Godo, hablando de esa vinculación visigoda, el patrón San Ildefonso, porque San Ildefonso está muy presente en estas tierras. Y esto habrá sido una ciudad, o sea, habrá sido un feudal, ¿no? Habrá tenido un señor aquí o algo así, ¿no? A ver, ¿este pueblo? En este pueblo estamos en una zona de fuerte presencia visigoda, ¿vale? La comarca de los Montes de Toledo, que es donde nos encontramos, es la comarca de España con mayor, bueno, de hecho luego vamos a ver algo súper chulo, mayores restos de cantidad de época visigoda. Hay que tener en cuenta que estamos al lado de la capital, entonces es lógico, es normal. ¿Qué sucede? Que luego, lógicamente, se produce la invasión islámica, hay zonas que se repueblan, o mejor dicho, que llega población o bereber o población árabe, pero luego se produce la reconquista, y como se produce la reconquista en 1085 con Alfonso VI, el territorio ahora se vuelve a repoblar de cristianos que vienen del norte y que se van asentando en este territorio, o mozárabes, cristianos que habían vivido bajo poder musulmán y tienen una fuerte presencia también en toda esta zona. Y luego ya, bueno, pues por desgracia lo que comentaba Engel, hasta que Casalgordo. Sí, una cosa muy curiosa es que esto no lo hemos dicho y no sé si incluso Dani lo sabía. Con respecto al origen del nombre Ildefonso, lo que significa y demás, presto para la batalla, hay una cosa muy curiosa, no sé si era intencional o no, pero cuando existía antes, no hace tanto tiempo,
el servicio militar obligatorio, la famosa mili. Aquí por lo menos existía la costumbre, la tradición de los quintos, es decir, que todos aquellos que ese año iban a realizar el servicio militar, pues se reunían, tenían una fiesta especial, hacían cierto tipo de fechorías, con, digamos, con el consenso del pueblo, etcétera. Bueno, pues adivinad quién era en Sonseca el patrón de los quintos, es decir, ¿cuándo se celebraba aquí el Día de los Quintos? Pues el día de San Ildefonso, precisamente. Es muy curioso porque, insisto, no es un santo vinculado a Sonseca, que está a unos 3-4 kilómetros de aquí, sino que es un santo vinculado meramente a Casalgordo. Entonces, los jóvenes de Sonseca celebraban ese día viniendo en procesión desde Sonseca hasta aquí, Casalgordo, porque era su día, porque era el día de San Ildefonso, es decir, aquel que está presto para la batalla. Decidme si es casualidad, decidme que no es una casualidad muy bonita. A mí me lo parece. Es una casualidad muy bonita y a lo mejor tenemos que estar prestos a la batalla otra vez. Siempre. San Ildefonso con nosotros.